Bienvenidos a un paso por delante de Wall Street. Cómo utilizar lo que ya sabes para ganar dinero en bolsa. De Peter Lynch. Parte y prepararse para invertir. Antes de pensar siquiera en comprar acciones, es preciso que usted tome algunas decisiones básicas sobre el mercado, sobre su grado de confianza en las empresas del país, sobre su necesidad de invertir en acciones y sobre lo que espera obtener de ellas, sobre si es usted un inversor a corto o a largo plazo, y sobre cómo reaccionará ante caídas fuertes e inesperadas de los precios. Es bueno que defina sus objetivos y clarifique sus actitudes. Creo realmente que las acciones tienen más riesgo que los bonos antes de empezar, pues una persona indecisa y sin convicción es una víctima potencial del mercado, la clase de persona que abandona toda esperanza y buen sentido en el peor momento y vende a pérdida. Lo que distingue al inversor de éxito del perdedor crónico es tanto la preparación personal como el conocimiento y el trabajo de investigación. En último término, lo que determina el destino del inversor no es el mercado de acciones ni tampoco las empresas. Es el propio inversor. ¿Cómo se hace el inversor? No hay tal cosa como un don innato para invertir. Por más que algunos quieran echar la culpa de sus pérdidas a algún defecto hereditario suyo y crean que otros han nacido para invertir, mi propia historia personal refuta esta idea. No había ninguna cinta de teleimpresora sobre mi cuna ni me salieron los dientes viendo las páginas de bolsa, a diferencia de lo que supuestamente le ocurrió al precoz Pele con el balón. Hasta donde sé, mi padre nunca cambió la ruta de su paseo habitual para consultar el precio de General Motors, y mi madre no preguntó por el dividendo de AT&T entre sus contracciones. Solo retrospectivamente puedo informar de que el índice industrial del Dow Jones estaba en rojo el 19 de enero de 1944, el día que nací, y bajo aún más durante la semana que pasé en el hospital. Aunque no tenía manera de saberlo en el momento, aquel fue el primer ejemplo de la ley de Lynch. Estrechamente relacionada con el principio de Peter, la ley de Lynch afirma lo siguiente: siempre que Lynch avanza, el mercado retrocede. La última demostración de la ley tuvo lugar el verano de 1987, justo después de llegar a un acuerdo con el editor para producir este libro y por lo tanto un punto álgido en mi carrera. El mercado perdió 1000 puntos en 2 meses. Me lo pensaré 2 veces antes de intentar vender los derechos de la película. La mayoría de mis familiares desconfiaban de la bolsa, y por buenos motivos. Mi madre era la más pequeña de 7 hijos, lo que significaba que mis tíos y tías eran lo bastante mayores como para haber llegado a la edad adulta durante la Gran Depresión, y disponer por tanto de una experiencia de primera mano del crack del 29. Nadie iba recomendando acciones por nuestra casa. La única compra de acciones de la que tuve noticia en aquella época fue la adquisición de City Service por parte de mi abuelo, Gene Griffin. Mi abuelo era un inversor muy conservador, y escogió City Service porque pensaba que era una empresa relacionada con el agua. Cuando viajó a Nueva York y descubrió que era una empresa petrolera, vendió inmediatamente sus acciones. Después de eso el valor de las acciones de City Service se multiplicó por 50. La desconfianza hacia la bolsa era la actitud predominante en Estados Unidos durante los años 50 y 60, periodo durante el cual el mercado primero triplicó y luego duplicó su valor. El mayor mercado alcista de la historia fue este periodo de mi infancia, y no los años 80, pero de escuchar a mis tíos uno pensaría que se trataba de una partida de trileros en un callejón trasero. No te metas nunca en bolsa, advertía la gente. Es demasiado arriesgado. Perder a ese todo tu dinero. Visto en retrospectiva, había menos riesgo de perder todo tu dinero en la bolsa de los años 50 que en ningún otro momento previo o posterior. Esto me enseñó no solo lo difícil que es predecir la evolución de los mercados, sino también que los pequeños inversores tienden a ser pesimistas y optimistas en los momentos equivocados, de modo que no se consigue nada intentando invertir en los buenos momentos y salir del mercado en los malos. Mi padre, un hombre trabajador que fue primero profesor de matemáticas para luego dejar la academia y convertirse en el auditor senior más joven de John Hancock,
enfermo cuando yo tenía 7 años y murió de cáncer cerebral cuando yo tenía 10. Esta tragedia supuso que mi madre se viera en la necesidad de trabajar en Ludlow Manufacturing, más tarde adquirida por Taiko Labs, y yo decidí ayudarla tomando un trabajo a tiempo parcial. A los 11 años fui contratado como caddy. Fue el 7 de julio de 1955, un día en que el Dow Jones cayó de 467 a 460. Para un niño de 11 años que ya ha descubierto el golf, hacer de caddy era el trabajo ideal. Me pagaban por pasear por un campo de golf. En una sola tarde ganaba más ese dinero que otros niños repartiendo periódicos por los jardines de las casas a las 6 de la mañana durante 7 días seguidos. ¿Qué podía ser mejor que eso? En el instituto comencé a comprender otras ventajas más sutiles pero más importantes del trabajo de caddy, sobre todo en un club tan exclusivo como el Brayburn, situado en las afueras de Boston. Mis clientes eran los presidentes y los consejeros delegados de grandes compañías, Gillette, Polaroid, lo que resultó ser más importante para mí, Fidelity. Mientras ayudaba a The George Sullivan a encontrar su bola, me estaba ayudando a mí mismo a encontrar una carrera. No soy el único caddy que ha descubierto que el camino más rápido a la sala de juntas pasa por el vestuario de un club como el Brayburn. Si uno quería formación en el mundo de la bolsa, un campo de golf era el mejor lugar donde obtenerla después del parquet de una bolsa importante. Los miembros del club tenían tendencia a describir con entusiasmo su última inversión ganadora, sobre todo después de fallar un drive. En una sola ronda podía dar 5 consejos golfiésticos y obtener a cambio 5 consejos bolsiésticos. Aunque yo no tenía dinero para invertir siguiendo esos consejos, las historias de éxito que oía en las calles del campo hicieron que me replanteara la opinión familiar de que la bolsa es un lugar donde se pierde dinero. Muchos de mis clientes parecían haber ganado dinero en la bolsa, e incluso llegaron hasta mí algunas pruebas positivas de ello. Un caddy pronto aprende a dividir a sus jugadores según un sistema de castas, desde los semidioses buenos jugadores, buenas personas, buenas propinas, un caso más bien raro, pasando por los jugadores mediocres que dan propinas mediocres hasta llegar a lo más bajo de todo, mal jugador, mala persona, mala propina, un apestado temido por todos. En general me encontraba con jugadores y gastadores de nivel medio, pero si había que elegir entre hacer una mala ronda con un jugador que daba grandes propinas, o una ronda memorable con mala propina, aprendí a elegir lo primero. Mi trabajo como caddy sirvió para reforzar la idea de que tener dinero es bueno. Seguí trabajando de caddy durante la escuela secundaria y en el Boston College, donde conté con la ayuda de una Francis Wimart Caddy Scholarship para pagar las facturas. En la universidad evité siempre que pude las ciencias, las matemáticas y la contabilidad, las materias habituales de preparación para los negocios. Yo iba más bien por el lado de las artes, y además de historia, psicología y ciencia política, también estudié metafísica, epistemología, lógica, religión y filosofía griega antigua. Cuando lo pienso ahora me doy cuenta de que la historia y la filosofía son una preparación mucho mejor para la bolsa que, pongamos, la estadística. Invertir en bolsa es un arte, no una ciencia, y la gente que se ha formado para cuantificarlo todo rígidamente tiene una gran desventaja. Si fuera posible cuantificar la selección de acciones, bastaría con alquilar algo de tiempo en el ordenador más cercano para hacer una fortuna. Pero no funciona así. Todas las matemáticas que se necesitan en la bolsa Chrysler tiene $1.000 millones en efectivo, 500 millones en deuda a largo plazo, etc. Se dan en cuarto curso. La materia que más me ha ayudado a invertir es la lógica, aunque solo sea porque me ha enseñado a reconocer la peculiar falta de lógica de Wall Street. De hecho, Wall Street piensa exactamente como lo hacían los griegos. Los griegos antiguos se pasaban días y días sentados debatiendo cuántos dientes tiene un caballo. Pensaban que podían establecerlo ahí sentados, sin ir a comprobarlo con un caballo. Muchos inversores se sientan y debaten si una acción va a subir, como si una musa financiera fuera a darles la respuesta,
en lugar de ir a comprobarlo en la empresa. En siglos pretéritos, algunas personas que oían el canto del gallo a la salida del sol decidieron que era el canto lo que causaba la salida del sol. Hoy parece una tontería, pero los expertos de Wall Street confunden diariamente causa y efecto al ofrecer alguna nueva explicación de por qué sube el mercado. Las faldas se han acortado, una cierta conferencia ha ganado la Super Bowl, los japoneses no están contentos, la tendencia se ha roto, los republicanos ganarán las elecciones, las acciones están sobrevendidas, etc. Cuando escucho historias de este tipo, siempre me acuerdo del gallo. En 1963, cuando estaba en segundo curso de la universidad, hice mi primera inversión en acciones, Flying Tiger Airlines, por $7 la acción. Entre mi trabajo de caddy y la beca tenía cubiertos los costes de matrícula, el hecho de vivir en casa reducía mis demás gastos, y ya había dado el salto de un coche de $85 a otro de 150. Después de todos los consejos que me había tenido que perder, finalmente era lo bastante rico para invertir. Flying Tiger no fue ninguna apuesta a ciegas. Lo elegí tras una esforzada investigación realizada sobre la base de una premisa equivocada. En una de mis clases había leído un artículo sobre el prometedor futuro del transporte aéreo de mercancías, y el artículo mencionaba que Flying Tiger era una compañía que se dedicaba a eso. Esa es la razón por la que compré las acciones, no la razón por la que subieron. Subieron porque entramos en la guerra de Vietnam y Flying Tiger hizo una fortuna llevando y trayendo tropas y cargamentos a través del Pacífico. En menos de 2 años Flying Tiger llegó a los $3,234 y tenía mi primer 5-bagger. Poco a poco fui vendiendo las acciones para pagar los estudios de posgrado. Fui a Wharton gracias a una beca parcial Flying Tiger. Si tu primera inversión es tan importante para tu futuro financiero como tu primer amor para tu futuro sentimental, entonces la elección de Flying Tiger fue un gran golpe de suerte. Me demostró que existían las multibaggers, y yo estaba seguro de que podía encontrar más en el mismo sitio donde había encontrado esta durante mi último año en el Boston College y me presenté para unas prácticas de verano en Fidelity, a sugerencia del Sr. Sullivan, el presidente jugador desastroso, gran tipo y generoso con las propinas, una de las personas para las que había hecho de caddy. Fidelity era sinónimo del New York Yacht Club, del Augusta National, del Carnegie Hall y del Kentucky Derby, era el Clooney de las sociedades de inversión, e igual que los monjes medievales estaban orgullosos de ingresar en aquella gran abadía, que devoto de los balances no sonaba con trabajar allí aquel verano había 100 solicitudes para 3 puestos. Fidelity había hecho un trabajo tan magnífico vendiendo America a los fondos de inversión que incluso mi madre estaba invirtiendo $100 al mes en Fidelity Capital. Aquel fondo, gestionado por Gerrit Say, fue uno de los 2 fondos más célebres y dinámicos de aquella célebre y dinámica época. El otro era Fidelity Trend, gestionado por Edward C. Johnson III, también conocido como Ned. Ned Johnson era hijo del legendario Dawad C. Johnson II, también conocido como Mr. Johnson, fundador de la sociedad. Tanto el Fidelity Trend de Ned Johnson como el Fidelity Capital de Gerrit Say le llevaban una gran ventaja a la competencia y fueron la envidia del sector de 1958 a 1965. Con el apoyo y los consejos de gente como aquella, creía entender lo que Isaac Newton pensaba cuando dijo, si he visto más lejos que otros, ha sido gracias a que me he encaramado a hombros de gigantes. Mucho antes de los grandes logros de Ned, su padre, Mr. Johnson, había cambiado la actitud del país hacia la bolsa. Mr. Johnson creía que uno invierte en acciones no para conservar su capital sino para ganar dinero. Y luego uno recoge sus beneficios e invierte en más acciones, para ganar aún más dinero. Las acciones en las que inviertes son como esposas que te tienen pillado, decía el muy saitable Mr. Johnson. No habría ganado ningún premio de la revista MS-13 por el comentario. Fue una gran emoción para mí que me contrataran en Fidelity, y también que me instalaran en la vieja oficina de Gerrit Say,
después de que Tsai se fuera al Manhattan Fund de Nueva York. Como la ley de Lynch habría predicho, el Dow Jones estaba en 925 puntos cuando entré a trabajar la primera semana de mayo de 1966, y para cuando volví a la escuela de posgrado en septiembre se encontraba por debajo de 800. El Random Walk 14 y el azúcar de Men. A los estudiantes en prácticas como yo, sin ninguna experiencia en finanzas o en contabilidad, nos ponían a analizar empresas y a escribir informes igual que los analistas profesionales. De golpe aquel negocio intimidador perdió toda su aura de misterio, incluso un licenciado en humanidades podía analizar un activo. Fui asignado al sector del papel y la edición y me mandaron por todo el país a visitar empresas como Source Paper e International Textbook. Puesto que las compañías aéreas estaban en huelga, viajaba en autobús. Al final del verano la empresa que mejor conocía era Greyhound. Después de aquel interludio en Fidelity, regresé a Wharton para mi segundo año de posgrado, más escéptico que nunca acerca del valor de la teoría académica sobre la bolsa. Me parecía que la mayor parte de lo que aprendía en Wharton, que supuestamente debía ayudarme a triunfar en el negocio de la inversión, solo podía ayudarme a fracasar. Estudiaba estadística, cálculo avanzado y análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo me enseñaba que las cosas que ocurrían en Fidelity no podían estar ocurriendo realmente. También me resultaba difícil integrar la hipótesis del mercado eficiente según la cual toda la información es conocida en el mercado de valores y los precios son siempre racionales, con la hipótesis del random walk según la cual las subidas y bajadas del mercado son irracionales y enteramente impredecibles. Había visto ya suficientes fluctuaciones extrañas como para dudar de la parte racional del asunto, y el éxito de los excelentes gestores de Fidelity estaba lejos de ser impredecible. También era evidente que los profesores de Wharton que creían en el análisis cuantitativo y en el random walk no tenían tanto éxito como mis nuevos colegas de Fidelity, de modo que puestos a escoger entre la teoría y la práctica, me puse del lado de la segunda. Resulta muy difícil suscribir la popular teoría académica de que el mercado es irracional cuando conoces a alguien que ha multiplicado por 20 su inversión en Kentucky Fried Chicken, y que además se explicó anticipadamente por qué aquella acción iba a subir. Mi desconfianza hacia los teóricos y los pronosticadores sigue viva desde entonces. Algunos de los cursos que se impartían en Wharton resultaban útiles, pero aunque no fuera así la experiencia habría merecido la pena, porque fue en aquel campus donde conocí a Caroline. Nos casamos mientras yo estaba en el ejército, el 11 de mayo de 1968, un sábado en que el mercado estaba cerrado, y tuvimos una luna de miel de toda una semana durante la cual el Dow Jones perdió 13,93 puntos. No es que yo estuviera pendiente de eso, es algo que comprobé después. Al término de mi segundo año en Wharton, volví al ejército para realizar mis 2 años obligatorios de servicio en el programa ROTC. De 1967 a 1969 fui teniente de artillería y me destinaron primero a Texas y luego a Corea, un destino reconfortante teniendo en cuenta cuál era la alternativa. Los tenientes de artillería terminaban generalmente en Vietnam. El único punto negativo de Corea era que estaba muy lejos de la bolsa, pues hasta donde yo sabía no había bolsa en Seúl. Ya entonces empezaba a sufrir síndrome de abstinencia de Wall Street. Trataba de compensar el tiempo perdido durante mis infrecuentes permisos, que aprovechaba para regresar corriendo a casa y comprar las acciones que mis amigos y colegas me recomendaban. En general se trataba de valores que habían dado un gran rendimiento y aún seguían subiendo, aunque a mis ojos parecían apuestas conservadoras que a menudo salían mal. Es cierto que gané algo en dinero con Ranger Oil, pero perdí más con Mensugar, una apuesta segura que salió rana. La gente de Mensugar había hablado con todos los agricultores de patatas de Men para convencerles de que cultivaran remolacha azucarera fuera de temporada. La idea sería tremendamente provechosa para Mensugar, y no digamos ya para los agricultores de Men. Al plantar remolacha azucarera, el cultivo complementario perfecto de las patatas, los agricultores ganarían un dinero extra y revitalizarían el suelo al mismo tiempo.
S. Mensugar se hacía cargo de la factura del cultivo de la remolacha. Los agricultores solo tenían que llevar la cosecha hasta una nueva e inmensa refinería que Mensugar acababa de construir. El problema era que estamos hablando de granjeros de Men, y los granjeros de Men son personas extremadamente cautelosas. En lugar de plantar cientos de acres de remolacha azucarera, el primer año hicieron la prueba con un cuarto de acre, y cuando vieron que iba bien subieron a medio acre, y para cuando llegaron al acre entero la refinería estaba cerrada por falta de actividad y Mensugar había quebrado. La acción cayó hasta 6 centavos, de modo que con una acción podías comprar 6 chicles en una máquina de la Lions Club. Tras el fiasco de Mensugar me juré no volver a comprar nada que dependiera de que los granjeros de Men se lanzaran tras el dinero fácil. Regresé de Corea en 1969, volví a entrar en Fidelity como empleado permanente y analista de investigación, y la bolsa no tardó en desplomarse. Tomen nota los teóricos de la ley de Lynch. En junio de 1974 fui promovido de director asistente de investigación a director de investigación, y el Dow Jones perdió 250 puntos en los siguientes 3 meses. En mayo de 1977 me puse al frente del fondo de Fidelity Magellan. El mercado aguantó en 899 pero rápidamente empezó un descenso continuado de 5 meses que lo dejó en 801. Fidelity Magellan tenía $20 millones en activos. Solo había 40 acciones en la cartera, y Ned Johnson, el hombre que estaba al frente de Fidelity, me recomendaba que redujera ese número a 25. Yo escuché educadamente su consejo y luego elevé el número a 60 acciones, 6 meses después a 100, y poco después a 150. No lo hice por llevar la contraria. Lo hice porque cuando veía una ganga no podía evitar comprarla, y en aquellos días había gangas por todas partes. Ned Johnson me observaba desde la distancia con mentalidad abierta y me animaba a seguir adelante. Nuestros métodos eran distintos, pero eso no le impedía aceptar el mío por lo menos mientras los resultados fueran buenos. Mi cartera siguió creciendo, hasta el punto de que llegué a tener 150 acciones solo de SYL. En lugar de quedarme con un par de SYL, las compraba todas por supuesto, después de confirmar que cada una era una inversión prometedora en sí misma. No tenía suficiente con invertir en una sola cadena de tiendas de conveniencia 16 además de Southland, la matriz de 7-Eleven, no pude resistirme a comprar Cycle K, National Convenience, Chop and Go, Open Foods, Fairmont Foods y Sunshine Junior, por mencionar solo unas cuantas. Comprar cientos de acciones no era ciertamente la idea que tenía Ned Johnson de cómo llevar un fondo de inversión, pero todavía estoy aquí. Pronto empezaron a conocerme como el Will Rogers de las acciones, el hombre que nunca le hacía ascos a una acción. Siempre está bromeando sobre eso en verano. Puedes decirme una acción que no esté en la cartera de Lynch. Teniendo en cuenta que en mi cartera hay 1400 acciones en este momento, supongo que llevan algo de razón. Ciertamente, puedo citar muchas acciones que desearía que no estuvieran en ella. Sea como sea, los activos de Fidelity Magellan han aumentado entre tanto de valor hasta los $9.000 millones, un tamaño equivalente al Producto Interior Bruto de media Grecia. En términos de retorno sobre la inversión, Fidelity Magellan lo ha hecho mucho mejor que Grecia en los últimos 11 años, aunque Grecia tiene un historial envidiable en los 2500 anteriores. En cuanto a Will Rogers, le daría el mejor consejo que jamás se haya dado sobre bolsa: no apuestes a ciegas, toma todos tus ahorros, compra una buena acción y manténla hasta que suba, luego véndela. Si no sube, no la compres. Concluyendo nuestra travesía a través de un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje de conocimiento financiero. Este libro nos ha proporcionado una valiosa visión sobre la inversión y la toma de decisiones en el mercado de valores. Espero que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo durante esta experiencia. Recuerden que el conocimiento adquirido es una poderosa herramienta en el mundo de las finanzas, y con dedicación y prudencia,
estamos un paso más cerca de nuestros objetivos financieros. Si aún no lo han hecho, les animo a poner en práctica las enseñanzas de Peter Lynch y a seguir explorando el mundo de las inversiones. No olviden suscribirse para mantenerse al tanto de futuros contenidos y compartir sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Hasta la próxima aventura literaria y financiera.